tardes, amigos de Extra Economía. Un gusto que nos acompañen. Hoy está con nosotros don Elian Villegas, quien es el ministro de Hacienda y nos hace el favor de compartir con nosotros cuál es su visión acerca de el acuerdo que hubo con el Fondo Monetario Internacional y cómo se está gestando en la Asamblea Legislativa. Don Elian, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos, aceptar la invitación de participar en este programa. Muchas gracias, doña María, por invitarnos a este programa y muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Don Elian, ya pasó una semana desde que nos anunciaron que finalmente se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cómo valora usted lo que se ha gestado en la Asamblea Legislativa hasta este momento? Ya vimos que metieron 301 mociones, ¿verdad? El proyecto de empleo público. Se ha hablado también del tema de que por ahí se está queriendo meter un gol con la renta mundial. Ha tenido muchas reacciones también del tema de renta para los salarios de los trabajadores. ¿Cómo lo valora usted, don Elian? Es un proceso. Todo esto hay que verlo en función precisamente del proceso que hay que llevar adelante. Nosotros hemos venido y habíamos iniciado conversaciones con los diputados, desgraciadamente a raíz precisamente de una reunión que tuvimos en la que estuvo don Gustavo Viales, quien luego apareció con COVID, pues se presentó una situación donde la Asamblea cerró y ahora volverá, creo que hasta el próximo martes. Igualmente, tanto la ministra de la Presidencia como el suscrito estamos en aislamiento y eso nos limita un poquito en lo que es el proceso de conversación, pero en todo caso, creo que aquí hay que tener claridad en que proyectos como el de renta global, por ejemplo, son proyectos que son susceptibles de impregnarles algunos cambios. En el tanto no afectemos lo que se conoce como el rendimiento, podemos llevar adelante distintos movimientos en el proyecto que nos permitan de alguna forma satisfacer necesidades, inquietudes que se presentan a lo largo de aquellas personas a quienes se les aplicará ese proyecto, a quienes se nos aplicará ese proyecto. Pero sí hay que tener presente una cosa al ver todo el programa, María, y es que el programa en general es un programa amigable. Es un programa amigable desde el punto de vista de que el 66% viene de gasto público. Eso lo que quiere decir es que la parte que va a venir de ingreso es relativamente pequeña. Es muy, muy pequeña y entonces desde ese punto de vista es que se estructuró para que hubiera la menor afectación posible hacia los ingresos de las personas, tomando en consideración la situación también en la que nos encontramos en este momento, ¿verdad? Pero un poco el tema, don Elian, es si podrán al final recaudar todo lo que están planteando que van a obtener, porque vemos que, por ejemplo, con el tema de que ya sacaron de empleo público las instituciones en competencia, ALICE, ALINS y demás, entonces ya hay como que van sacando y van sacando y van sacando y si al final queda muy poco, ¿cómo van a cumplir ustedes con esa expectativa? Por ejemplo, en empleo público creo que habían planteado un ingreso de 0.5 del PIB. ¿Cómo van a hacer para lograr ¿verdad? Llegar a esa meta? Igual con el tema del 30% de las utilidades de las empresas. Vemos que hay muchas que son deficitarias. ¿Cómo llegar a alcanzar esos números? Y no sé si eso tiene que ser así, si está escrito en piedra con el fondo o si eso se puede variar en algún momento en caso de que no se llegara a ese punto que han planteado ustedes. El principio general se pueden hacer variaciones en tanto no se afecte lo sustancial, que es el rendimiento. Ahí lo podemos variar un poquito. En empleo público, creo que lo que tiene que ver con las empresas en competencia es algo que de alguna forma ya estaba presupuestado, por lo menos, porque aquí hay que separar cosas, y una cosa es lo que es el presupuesto central, que es donde están todos los poderes del Estado, donde están ahora los órganos desconcentrados, y otra cosa son las instituciones autónomas que están fuera de ese presupuesto. Entonces, a nosotros en este momento, en lo que tiene que ver empleo público, nos interesa desde el punto de vista económico la afectación que va a tener en el gobierno central y desde el punto de vista de principio todo lo que pueda llevarse de allá hacia afuera, porque eso nos permite ordenar el sector público en su totalidad, teniendo presente sí que probablemente en lo que son las empresas en competencia hay algunas diferencias importantes. Y en cuanto a las empresas públicas, no es un impuesto del 30% a la utilidad. Lo que está ahí planteado es un esquema por medio del cual se establece un impuesto de hasta el 30% sobre la utilidad que les quede después de pagar impuestos y cargas.
y hay un mecanismo de reacomodo por medio del cual el ministro de Hacienda y el presidente de la República van a decir: a esta empresa le vamos a quitar más este año y a esta un poquito menos o a esta nada. Entonces, todos esos aspectos están contemplados precisamente para que haya flexibilidad, porque ahí lo que andamos buscando es un monto económico determinado que equivale al 0.20 del PIB, que en este momento son alrededor de 75.000 millones por año. Don Elian, también se ha hablado de que el poner el tema de renta a los salarios de 663.000 colones, que actualmente está en 847.000, 42.000, eso lo que haría es empobrecer más a la clase media, ¿verdad? Porque ya se les cuenta a uno un 10-15% de la caja y aparte también lo podrían a uno pagar renta. Ustedes decían que un 70% de los trabajadores quedarían excluidos de esto, pero ¿cómo interpretan ustedes esa aseveración de que es empobrecer más a la clase media? El mayor empobrecimiento que se puede dar es que no se haga el ajuste fiscal. Si el ajuste fiscal no se llega a dar, si no logramos contener lo que llaman los economistas los macroprecios, tasa de interés, tipo de cambio, si no tenemos estabilidad ahí, de nada vale ganar 10 millones de pesos, porque esos 10 millones de pesos van a valer con eso hoy podrá comprar una cosa, pero mañana va a poder comprar una parte mucho menor de lo que hoy puede comprar. Entonces, nosotros lo que ocupamos aquí es darle estabilidad a tasa de interés y a tipo de cambio, a esos macroprecios, es fundamental. En la medida en que eso esté realmente controlado, entonces podemos hablar del resto de situaciones en la economía. Y en el sector público, muy en particular, nosotros, algo de lo que estamos haciendo aquí, le reitero, es precisamente reducir el gasto en el sector público para poder llegar a tener un ajuste fiscal que beneficie a la amplia mayoría de los costarricenses. Ahora, de camino, evidentemente van a haber algunas afectaciones, porque usted me señala esas, pero por ejemplo, los empresarios algo de lo que dicen es: pero ¿cómo usted me va a subir el impuesto a las remesas en un 5%? Por ejemplo, las compañías de seguros que dicen: usted me va a cobrar un 5% más de impuestos sobre lo que yo estoy trasladando en reaseguro fuera del país. Entonces hay afectaciones, hay distintas afectaciones, no es solo un sector, sino que lo que se trata es de repartir un poquito esas afectaciones de una forma general. Ahora, en lo que tiene que ver con renta, lo que nos dice a nosotros, la medida que de alguna forma es estándar a nivel económico, que es el Gini lo que nos dice es que la renta global, tal y como se está planteando, es mucho más igualitaria y genera un proceso de mayor equidad que lo que tenemos al día de hoy. Don Elian, en cuanto a lo que es el tema devolviendo un poquito el tema de las empresas públicas y empleo público, ¿usted entonces concuerda con don Albino Vargas en que las convenciones colectivas no son las responsables del déficit fiscal? No he dicho yo nada de eso, doña María. No, le consulto. Creo que en buena parte no es tanto el instrumento como el abuso que se hizo en el instrumento. Cuando usted analiza, por ejemplo, yo recuerdo que cuando llegamos al INS hacía algunos años se había emitido una sentencia por parte de la Sala Constitucional donde eliminaba el pago de la cesantía en su totalidad. Es decir, usted tenía 35 o 40 años de trabajar y se llevaba los 40 años de cesantía. Pero además la cesantía se le pagaba no solo en caso de que la despidieran, sino que se pagaba si usted renunciaba, lo cual era un segundo abuso. Entonces, ese tipo de cosas han tenido que venirse limitando por una serie de disposiciones, tanto de la Sala Constitucional como de la Ley 9685. Entonces, al final, lo que uno podría llegar a la conclusión es que ha habido un abuso del instrumento. Probablemente el instrumento puede pensarse como un instrumento neutro o beneficioso en términos macros, pero es un instrumento que ha sido terriblemente abusado y en algún momento ese abuso llegó a pesar muy fuertemente sobre las finanzas públicas, y ese es el gran problema que de alguna forma le da una mala reputación a algo que debería tener una buena reputación. Sí, estamos viendo también un informe de la OCDE de que esta semana se reveló de que por cada 100 colones que ingresan a Hacienda, 50 se van en gasto de empleados públicos o empleo público.
En ese sentido, don Elian, ¿de qué manera se puede controlar eso? Los empresarios han planteado que se establezca algún tipo de reforma estructural paralela con los proyectos que se ha presentado a la Asamblea. ¿Eso se va a gestar? ¿Hay proyectos que todavía están pendientes o qué es lo que están valorando en eso? Es decir, si van a plantear una reforma estructural del Estado paralelo a los proyectos que ya están, digamos, presentados de acuerdo con el fondo. Lo que dice la OCDE tiene toda la razón. La mitad de lo que recaudamos en impuestos, la mitad se va a pagar lo que es empleo público. Ahora, ¿cuál es la mayor reforma estructural que se puede hacer en el Estado costarricense hoy? ¿Cuál es la más necesaria? Yo le diría a doña María que se llama Ley de Empleo Público, está en la Asamblea Legislativa. Nada ganamos aquí con que nos pongamos a cerrar 3, 4 instituciones y a decir, esto nos va a ahorrar tal. Si al final uno de los elementos centrales, como es el desorden que tenemos en el empleo público, nos sigue pasando factura. Si seguimos gastando ese 50% del ingreso en pagar a los funcionarios públicos, seguiremos en problemas de ajuste fiscal. Seguiremos en problemas que hacen necesario que cada cierto tiempo se nos pida un ajuste fiscal. Por eso es que la Ley de Empleo Público es tan importante. Por eso es que en este ajuste el planteamiento de que hay que disminuir el gasto es tan importante, porque también hay otro tipo de remuneraciones que no necesariamente están ahí. Por ejemplo, nosotros planteamos en el decreto que firmamos hace ya 2, 3 semanas con el señor presidente de la República que hay unas remuneraciones que se pagan, que son suplencias, que son remuneraciones por servicios especiales, que son otras cosas donde también hay un gasto importante del Estado costarricense. Y nosotros estamos diciendo, eso también hay que disminuirlo. Entonces, la reforma estructural más importante que nosotros podemos impulsar en este momento en el país no es cerrar instituciones, es aprobar la Ley de Empleo Público. La gente también dice que, lo decía don Rodrigo Chávez, su antecesor, que los 1.750 millones de dólares de préstamo con el fondo es para pagar la parranda. ¿Qué dice usted? Yo creo que ahí hay un error grave y yo invito a quienes están pensando eso a que por favor vean las cifras fiscales del 2020, que vean lo que es el gasto corriente, vean el esfuerzo que hicimos de contención del gasto corriente, que vea el gasto corriente sin intereses. Y es más, si quiere ir más allá, que revise y elimine el gasto COVID y después de eso me dicen si hay parranda o no hay parranda, porque para que haya parranda tiene que haber gasto. Y tiene que haber un gasto importante. Si nosotros al gasto corriente le quitamos los intereses, tuvimos una reducción del 1,5% respecto al periodo 2019. Y si además le quitamos el gasto COVID, eso se va a más del 6%. Esos números, perdón, pero en este país no se habían dado. Y reto a cualquiera a que me diga lo contrario. Entonces, ante ese tema, yo lo que digo es, ¿dónde está la parranda? Es decir, ¿cuál es la parranda? ¿Cuál parranda se hace sin plata? Cuando se hace una referencia a ese tipo de cosas, lo que se quiere decir es que hay un gasto público excesivo. Yo tengo que decirles que este país, en el último año, por lo menos, lo que los números nos dicen con toda claridad es que en el año 2020, a pesar de que teníamos la justificación para gastar más, como fue precisamente salirnos de la regla fiscal por el tema del COVID, a pesar de eso, el país gastó menos. Don Elian, y eso es claridad y eso es seriedad. Vamos a ir a un corte comercial y ya casi regresamos. ¿Qué tal, amigos de Extra Economía? Estamos hoy con don Elian Villegas, ministro de Hacienda, quien nos habla acerca de los alcances del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Don Elian, hablábamos también del tema de que cuántos puntos del PIB, que los puntos, pero eso, ¿en qué se traduce a la gente de a pie? Se plantea un escenario de, bueno, y si no se aprueba el préstamo con el fondo, ¿qué pasa? Vamos a entrar en un caos. Vemos que el Banco Central tiene más de 7.000 millones en reservas, con eso se podría controlar un poco el tipo de cambio. Quizá tenemos una inflación baja, quizá el mayor efecto sería sobre las tasas de interés. Pero para la gente de a pie, ¿qué significa que no se aprueben?
para la gente que está allá afuera? ¿Qué es lo que significa sin hablar tanto en términos financieros? A mí, ¿cómo me afecta en mi bolsillo? En términos normales, veámoslo así, nosotros tenemos un presupuesto, ese presupuesto tenemos que financiar la mitad. Ya ese crédito, la Asamblea Legislativa nos dijo, usted puede tomar 5 billones de colones en crédito. Entonces, nosotros tenemos que financiarnos en Costa Rica y afuera de Costa Rica. ¿Por qué? Porque el mercado de Costa Rica, en Costa Rica no encontramos suficiente plata para eso. Si nosotros no firmamos, si no llegamos a este acuerdo con el fondo, si no lo aprueba la Asamblea Legislativa, lo que va a decir la gente que nos presta plata fuera del país es, esta gente en Costa Rica es poco seria, esta gente no le creemos, no le voy a prestar plata. O, está bien, yo le presto, pero yo pensaba prestarle a usted un 5, ahora le voy a prestar un 15. E igual nos van a hacer aquí internamente. Internamente nos va a costar más levantar todo el dinero que ocupamos, pero además vamos a tener que pagarle una tasa de interés más alta a toda la gente. Cuando nosotros hacemos eso acá internamente, entonces los bancos tienen dos alternativas. Tienen la alternativa de prestarle dinero a las personas que quieren llevar adelante su negocio, que quieren comprar su casa, su carro, o prestarle la plata al gobierno. Pero por mal que esté el gobierno, por mal que esté el Estado es más seguro, siempre será más seguro, menos riesgo, que prestarle la plata a un privado. Entonces, lo que van a hacer los bancos es que nos van a prestar la plata a nosotros a una tasa muy alta. Y el poquito que les quede, se lo van a prestar a la gente a una tasa todavía más alta. Entonces, si este crédito con el Fondo Monetario no se aprueba, eso va a provocar una subida de tasas, y en esa subida de tasas va a hacer que menos empresas puedan invertir, lo cual va a generar más desempleo. Va a hacer que las personas que tienen un crédito para su casa o su carro tengan que pagar tasas de interés más alto, con lo cual les van a sacar más plata de la billetera para pagar el crédito. Entonces, para todas las personas de a pie, como señalaba usted, que están pensando en qué se traduce esto, esa no aprobación del fondo, permítanme decirles que es algo que sí les afecta y que probablemente a quienes más les va a afectar es a ellos. La gente de menos recursos, porque los demás recursos tienen cómo cubrirse de otras formas, pero la gente de menos recursos se le va a traducir en un nivel de precios más alto. Eso quiere decir, va a tener que pagar más por los productos, se le va a traducir en menos empleo, mayor dificultad para conseguir empleo, para ganarse de ahí el salario que requieren, y entonces al final van a ser los grandes perjudicados. Por eso es que es importantísimo poder sacar adelante este acuerdo con el fondo. El tema es muy amplio, don Elian, pero la gente también se pregunta, ¿y por qué no va don Elian y se sienta con las operadoras de pensiones? ¿Y por qué no va don Elian y se sienta con el INSS? ¿Y por qué no don Elian se sienta con el Banco de Costa Rica y les dice que replanteen el tema de la deuda, si es el mismo Estado? ¿Por qué no podemos sentarnos entre nosotros mismos y acomodar las cosas? Ok, esto esa es una muy buena pregunta. De que el 72% o un poquito más de la deuda es interna, no es deuda externa. Entonces, ¿por qué entre nosotros no podemos acomodarnos? Doña María, imagínese, usted recuerda hace 15, 22 días que hablamos de la posibilidad de eliminar un pedacito de la exoneración que tienen las operadoras de pensiones. Sí, correcto. Ok, y usted vio que ardió Troya. Sí. Ahora, lo que usted me está diciendo es vaya y se sienta, usted me está repitiendo lo que dice alguna gente, que por qué no voy y me siento con las operadoras de pensiones y les digo, vea, le voy a pagar un 2% menos de tasa de interés. Imagínense que eso sería como 4 veces lo que quisimos hacer ahora, que era mucho más pequeño, que afectaba muchísimo menos. Pero además, esa plata no es de las operadoras. Las operadoras, la del Banco Nacional y la Banco de Costa Rica, esas son sociedades del Estado, pero la plata que manejan no es de ellas. La plata que manejan es suya. La plata que manejan es de la gente que hace estas preguntas. Y es la plata de las pensiones de ellos hacia futuro. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos nosotros? Nosotros ocupamos sanar la economía para que las tasas de interés reduzcan de forma natural. Pero en el momento en que yo le digo a estas instituciones, ustedes tienen que bajarme la tasa primero, yo no tengo el poder para hacer eso, digamos. Lo primero que hacen es sacarme de ahí y decirme, don Elia, mejor váyase al Ministerio de Hacienda, pero no venga usted a exigirnos esas cosas aquí. Y luego, si se pudiera hacer, eso generaría lo que se conoce
en los mercados internacionales como un default selectivo, generaría una gran presión sobre el país, las tasas de interés más bien se dispararían, es decir, conseguiríamos el efecto contrario y caeríamos en la situación en la que no queremos caer. Así es que esa opción está totalmente descartada, porque desde el punto de vista económico no sirve, desde el punto de vista de la propiedad de los recursos es como si nosotros le estuviéramos sacando la plata, ahí sí, a la gente que se va a pensionar, a los trabajadores, y más bien lo que estamos haciendo es protegiendo esas carteras para que no vayan a tener una afectación negativa. Si nosotros entramos en default, esas carteras sencillamente se desploma, el precio se desploma y entonces valen muchísimo menos. Nosotros el esfuerzo que hemos hecho, y creo que ya lo logramos llevar adelante, por ejemplo, usted recuerda el año pasado todos los malos augurios sobre la economía y salimos bien. Y este año nosotros vamos también por un buen camino, teniendo presente siempre que hay que hacer un ajuste fiscal, porque si no, la deuda nos sigue creciendo a niveles que no nos sirven y sigue consumiendo una gran parte del presupuesto. Don Elian, se ha también criticado un poco el tema de que no se hayan incorporado elementos de reactivación económica o que no se haya presentado un plan paralelo de reactivación económica de la mano con esta propuesta. También, ¿verdad? Un poco el tema de que están pateando la bola al 2022 y que ya ustedes se van y que cómo van a dejar el país. ¿Cuál es la meta que usted tiene? ¿Qué es lo que prevén? ¿Cómo es que va? Ahora que usted hablaba del desempleo, tenemos más de 500,000 personas desempleadas. ¿Qué están ustedes presentando de manera paralela a este plan en materia de lo que es reactivación económica? ¿Qué es lo más importante para que se dé la reactivación económica? Lo más importante para la reactivación económica es la estabilidad económica. La estabilidad económica significa que los dos precios más importantes, tipo de cambio y tasa de interés, sean estables, sean conocidos, que la gente pueda hacer sus previsiones. Pero a veces la gente piensa que están, don Elian, asustando con chaquete muerto y que, ¿verdad?, que la economía está sana, que vamos a llegar a diciembre y que todo está bien y vamos a poder continuar un poco más con el flotador, por así decirlo. No es que nos estamos ahogando ni que estamos en un escenario de caos. Incluso se ha dicho que el préstamo es importante para tener otros empréstitos, no tanto por el préstamo en sí. Entonces, ¿cuál es la valoración que ustedes hacen? Es decir, ¿sí caeríamos como en un escenario caótico si no logramos este acuerdo o podemos continuar nadando hasta mayo del 2022? Es que si hablamos de lo que usted señalaba antes de reactivación económica, la reactivación económica no se puede dar si solo continuamos nadando. La reactivación económica, para que se dé, requiere de una economía donde estos precios sean precios que no tengan un riesgo elevado de que se van a disparar. Si usted va a hacer una inversión en un hotel, por ejemplo, o en una fábrica, y usted necesita que le presten la mitad del capital, usted lo último que quiere saber es que la tasa de interés a la que le están prestando, que hoy es del 10%, en 6 meses va a poder ser del 30%. Usted necesita saber y proyectar que usted va a pagar el 10% de tasa de interés a lo largo de los próximos 15 años, que va a andar por ahí, que no se le va a disparar la tasa de interés. Entonces, por eso es que esos precios son fundamentales, porque para la reactivación económica es necesario saber exactamente dónde estamos parados y que existe estabilidad fiscal. Cuando yo oigo que dicen que es que lo que quieren es patear la bola al 2022, normalmente son los mismos que decían que íbamos al default en septiembre y que luego dijeron que era en diciembre y luego dijeron que no íbamos a pagar el salario escolar y en aquel momento andaban en carreras viendo a ver si teníamos la plata para el aguinaldo. Han sido los mismos. A eso yo les llamo los agoreros, ¿verdad? Porque lo único que les gusta es dar malas noticias y se sienten como satisfechos cuando dan esas malas noticias, pero resulta que ninguna se les ha hecho realidad. No solo salimos adelante, en vez de tener un déficit de casi el 12%, salimos con un déficit del 8.3%. Mientras hay países desarrollados cuyo déficit creció un 300%, en este periodo el nuestro creció alrededor de un 20%, pasó de 6.9 a 8.3. También la gente nos consultaba a través del Facebook, don Elian, ¿por qué no tocan los pluses de los diputados? ¿Por qué no hay un proyecto de ley que presente el gobierno para quitarle la gasolina, el pago de celulares y demás a los diputados? ¿Qué pasa con las pensiones de lujo? ¿Por qué no se toca a la clase más poderosa de este país? Las pensiones de lujo en los últimos años han habido como unas 6, 7 leyes que las han venido disminuyendo sensiblemente, incluso las pensiones de lujo que pagan por Hacienda. Hay algunas pensiones que tienen hasta un 75% de impuesto.
precisamente por eso, porque ya es un sector donde se ha trabajado y se han afectado esas pensiones. La deuda política, por ejemplo, se redujo a la mitad ahora, en un proyecto de ley que fue aprobado por los diputados hace poco, se redujo a la mitad. En lo que tiene que ver con todas esas cosas, todo eso se han ido trabajando. Lo que son, lo que se llaman gastos superfluos en el gobierno, todo eso se han ido eliminando. Es más, permítame, y usted lo sabe perfectamente, doña María, porque ustedes en el área en que están son unos de los grandes afectados, todo el tema de publicidad. Es decir, la publicidad estatal ha venido disminuyendo sensiblemente. No sé si en este momento será algo, pero si se hace algo de publicidad puede ser cuando mucho un 10% de lo que se hacía hace 5 o 6 años. Don Elian, pero entonces no tenemos un plan B. Si fracasa el acuerdo con el fondo, no tenemos un plan B. Me gustaría saber nada más cuál es su expectativa para el cierre de este año. ¿Cómo le gustaría a usted como ministro de Hacienda dejar el país, verdad, una vez que lleguemos al final de este gobierno? Y también me gustaría saber si estaría usted dispuesto a aceptar una diputación, que también se ha hablado que podría usted dejar la cartera para ser diputado. En este momento, doña María, estamos en carreras viendo a ver cómo hacemos para salir adelante con lo del fondo. Para nosotros es fundamental que podamos aprobar este acuerdo con el fondo, que podamos hacer este ajuste fiscal que no es de corto plazo. Imagínense que la primera meta de este ajuste fiscal es una meta al 2023, que es llegar con un superávit del 1% al 2023. Y luego la segunda meta es al 2035, que es disminuir la deuda a un 50% en el 2035. Es decir, vamos cumpliendo la meta a lo largo de distintos años. Eso no se puede hacer, si nosotros estuviéramos pensando simplemente en metas de corto plazo. Las metas que hemos diseñado nosotros son metas totalmente de mediano y largo plazo. Los esfuerzos son esfuerzos que venimos haciendo desde el año pasado. El esfuerzo de recorte al gasto que tenemos para los próximos 3 años es súper ambicioso y la misma gente del fondo así nos lo señaló, que el esfuerzo que estamos haciendo en gasto es muy importante. Y yo desde ese punto de vista, yo lo que le quisiera decir a toda la audiencia de Extra Economía es que en el gobierno estamos haciendo un esfuerzo importante, un esfuerzo en primer lugar por hacer un ajuste que sea amigable para la gente, que entendemos que habrán cosas que les van a molestar, les pedimos la mayor de las comprensiones. Esto es en beneficio de las amplias mayorías del país y esperamos que sí sea algo que tenga un efecto en el mediano y en el largo plazo. Le agradecemos muchísimo, don Elian, que nos haya acompañado. Sabemos que su tiempo es muy valioso. También le agradecemos la sintonía a nuestros amigos de Extra Economía y esperemos invitar a don Elian a un próximo programa cuando ya el acuerdo con el fondo esté un poco más avanzado. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes.